¿Cómo están? Cuéntenme por favor cómo va todo, Dieguito, ¿cómo estás, Silvi? Hola, 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 ¿cómo les va? Me alegra muchísimo saludarlos, Dieguito, Sofi, que no nos pudimos ver más temprano, Aids, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, o buenos días ya en Argelia, ¿no? ¿Cómo estás, Silvi? Un saludo, un abrazo, ¿cómo va todo? Me encanta verlos por aquí. Mi querida doctora Tatiana, muy buenas noches, ¿cómo está? Vamos a saludarla y a integrarla por aquí, mi querida. ¿Cómo están? Cuéntenme. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Estaba esperando que te desocuparas, pero finalmente fue imposible encontrarte antes. Hola, mi querida Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Excelentemente, gracias a Dios, querida. ¿Y tú cómo vas? Súper bien, gracias a Dios. ¿Perdón? Súper bien, gracias a Dios. ¿Sí me escuchas bien? ¿Feliz? Sí, sí, sí. Es que estaba viendo aquí que se comunicó Victoria, ya llegaste. Victoria que no podía entrar al link de la página. Qué bueno que ya se pudo conectar. Hola, Tirán. ¿Quién es Tirán? Es nueva por acá. Vamos a mirar. Julia, Julia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Me encanta verte por estos lados. Qué felicidad, porque hoy tenemos un tema que les va a encantar a todos y cada uno de los presentes. Julia de Argentina, un saludo grande a todos los argentinos, querida, a la gente que nos escucha, nos ve todas las noches desde sus casitas o desde donde sea que estén. Esperemos que la mayoría estén en sus casas. Mi querida doctora, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muy bien, Un gracias a placer para Dios. mí verte hoy. Estás radiante, ya que no lo ha dicho nadie, me adelanto yo. Hoy estás feliz, se nota que te ha sentado muy bien el inicio de semana. Sí, a mí me encantan los lunes. Sabes que me encantan mucho los lunes porque es inicio de semana, nuevos proyectos, es una nueva oportunidad para hacer lo que no se hizo la semana pasada o para reinventarse y seguir creciendo, entre otras cosas. Yo amo los lunes, la verdad, me encantan los lunes. Qué rico. A mí también me gustan, son mi día preferido. También. Ahora, pues no sabría decir cuál sea mi día preferido porque prácticamente todos los días son lunes ahora, o domingos, o viernes, como cada cual lo quiera ver. Para mí los días son muy similares ahorita y bueno, lo bonito es que los estamos aprovechando y eso es chévere. Entonces, A veces querida, es bueno, vamos a a veces es anunciarle bueno no tener tanto control del tiempo, estar perdido en el tiempo. Pero bueno, los lunes, independientemente de lo que sean, son el inicio de la semana y por ser el inicio de la semana es el inicio de los proyectos o de reinventarse o bueno, entre otras. Me parecen súper positivos los lunes. A mí me encantan los lunes. Es correcto, querida. Entonces por aquí empieza a conectarse Victoria Cate Osorio. Un saludo, Ruth, mi querida Julia. Un gusto y un abrazo allá Argentina. Victoria otra vez. Sarita, mi querida Sofía, un abrazo. A Aids también un abrazo grande que nos saluda desde Argelia. A Silvi desde Argentina y a Diego Soto que está aquí con nosotros. Ya llegó también Margarita y Nancy, que se están conectando con nosotros. Bueno, vamos a avisarles antes que nada de un cambio que tenemos ya pensado para esta última recta, para la recta final de Lazarillo en línea. Nos han escrito bastante, les agradezco a las personas que han participado y se han interesado por este proyecto y lo han compartido también con otras personas, que es completamente libre, gratuito y que posiblemente les haya servido a algunos para mejorar su estadía en casa. Ya sabemos que aquí, por lo menos en Colombia, vamos a ir hasta el 27 de abril. Oigan eso, o sea, lo que sería el equivalente a 14 días más. Entonces vamos a empezar a crear una dinámica diferente porque lo más seguro es que nos toque extendernos acá y es posible que, bueno, tanto tiempo no sea lo más óptimo. Entonces vamos a reducir los espacios dentro de lo que más podamos a 30 minutos o un máximo de 40 minuticos. También porque, mi querida, y te cuento, ya subí el primer podcast
lo subí para YouTube y lo voy a subir en otra plataforma que se llama Podbean, para que lo podamos tener allí. Lamentablemente los videos que hicimos juntos, los primeros quedaron solamente con el video, entonces estoy extrayendo el audio y subiéndolos de esa manera para que los puedan tener allí todo el tiempo. Consu nos dice que está en la calle, se conectó desde la calle, mujer. Me imagino que vienes de tu tarea de los comedores comunitarios, ¿no? Consuelo, un abrazo y un saludo a todos los que están conectados. Una feliz noche y gracias por permitirnos a través de sus pantallas llegar a todos ustedes. Vamos a crear entonces este tiempo. Victoria le dice que le alegra mucho que vamos a continuar. Y bueno, a nosotros también nos alegra un montón, pero queremos hacer esto cada vez más dinámico y cada vez más útil, ¿listo? Entonces, charlas tenemos un montón y podemos seguir dándoles todas las que ustedes quieran durante todo el año de ser posible. Pero la idea es que tengamos ese pequeño conocimiento y lo podamos ampliar en otros espacios diferentes, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dar las pequeñas capsulitas y ustedes por otros espacios vamos a abrirlos para que puedan llegar al conocimiento de una manera más específica. Mi querida, entonces aquí también llegó Maca a unirse a nuestro grupo y finalmente ya podemos continuar. Entonces, mis queridos, vamos a hacer algo que no hacemos por lo general al inicio del programa. Vamos a hacerlo ahorita, inmediatamente acá. Van a ir abajo, señálele usted, por favor, mi querida Tatiana, a los chicos dónde deben ir. Ahí, justamente ahí hay una especie de flechita que tiene una rayita en la mitad. Le van a dar clic ahí inmediatamente y van a buscar 5 personas, rápidamente 5 personas entre sus contactos a quienes ustedes les puedan, yo estoy aquí buscando los míos, a quienes les puedan compartir. Yo ya compartí los míos, es lo primero que hago. Esta fabulosa charla que vamos a dar ahorita, que se llama, vamos a empezar a hablar acerca de las 5 formas del perdón, ¿de acuerdo? Bienvenido mi querido Fausto, también va a ser parte de este equipo el día de hoy. Fabio, un abrazo grande. Bueno, entonces, mi querida, vamos a empezar con una noción, digamos, coloquial de lo que es el perdón. Para ti, ¿qué es el perdón? Para mí, ¿qué es el perdón? Bueno, para mí el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. No que le hacemos a los demás, sino que nos lo hacemos a nosotros mismos porque nos permite liberarnos del dolor. Viéndolo de otra manera, el perdón es como un prisionero que cuando lo liberamos nos sentimos desapegados de toda situación. Entonces es como esa emoción, libertad. Perdón es libertad, liberarnos de cualquier situación que nos esté generando dolor. Correcto. Entonces es una forma de liberarnos, una forma de ser libres que tenemos nosotros. De acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es finalmente el perdón? El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Pero vamos a mirar porque muchas cosas se han hablado acerca del perdón y lo cierto es que hay muy poca claridad acerca de lo que realmente es. El perdón es perdonar, dicen algunas personas. El perdón es no tenerle rencor a la otra persona. El perdón es olvidar, dicen muchos, ¿sí? Y resulta que el perdón no es ninguna de esas anteriores enunciados, no es ninguno de esos enunciados anteriores. Vamos a mirar primero, antes de direccionarnos a los caminos del perdón, realmente qué es el perdón. El perdón es algo muy sencillo, es tener la capacidad de recordar aquella situación, de recordar aquella persona, de recordar aquel momento o lo que ocurrió que en determinado espacio nos dañó sin rencor. Es recordar sin rencor. No es otra cosa sino poder y tener la capacidad de llevar a la memoria ese evento que nos dañó y en este caso no tener ningún rencor al respecto, no tener odio, ira ni nada por el estilo. Eso es perdonar. Entonces, ¿cómo sé yo que voy a emprender un camino de perdón? ¿Qué es lo primero que debe haber para emprender un camino de perdón? Bueno, desde mi perspectiva,
es el reconocimiento de lo que nos está generando el dolor, ¿no? Reconocer No, que... más atrás. Lo primero que debe haber Bueno, es un daño. Un bueno. daño. La única forma en la que yo puedo empezar a Reconocer perdonar un es daño, porque, dije. Reconocer un primero dolor. que nada, tengo un daño. Si yo tengo un daño, soy candidato perfecto para perdonar. Sea para perdonarme a mí porque fue un daño autoinfligido, sea para perdonar a otra persona, sea para perdonar una comunidad, sea para perdonar algo, una situación, o incluso perdonar a una deidad que muchas veces creemos responsable de nuestros actos más que a nosotros mismos. Entonces, perdonar, como lo dice aquí mi amigo Fabio Converse, es perdonar, sí, es recordar, perdón, sin odio. Exactamente así. O recordar sin rencor. Como lo estábamos diciendo antes, exactamente, mi amigo Fabio, tú sabes muy bien de lo que estás hablando, querido. Entonces, perdonar es recordar. Pero recuerdo sin dolor, recuerdo sin rencor, recuerdo sin odio. Entonces, ¿qué es lo que tiene una persona o que alberga el corazón de una persona que tiene que perdonar? ¿Qué sentimientos ha dejado albergar en su corazón para tener la necesidad de perdonar? Bueno, sentimientos de negatividad, de frustración, de ira, de rencor. Todos los sentimientos que nos generen dolor por alguna situación de duelo que sea la que sea, relaciones de pareja, la pérdida de un familiar, la que sea, la situación que sea, si nos permite albergar sentimientos de dolor, de ira y de rencor, es sin duda alguna emociones negativas, ¿no? Solo emociones negativas. Hay tres, Emociones negativas que se convierten en pensamientos que luego son expresados en palabras de mucha frustración y de ira, volviendo a lo mismo. correcto, todo es un engranaje, ya como lo hemos visto, los pensamientos, emociones, sentimientos, acciones. En este caso hay tres sentimientos o emociones preponderantes. Son, número uno, la ira, esa rabia para con esa persona o para con esa situación, incluso para con nosotros mismos, cuando necesitamos del perdón, del auto perdón. Segundo, rencor. Un rencor, eso que se alberga en el corazón, como que molesta, como que da mucha más ira cada vez que lo recordamos. Ese es el rencor. Y se acuerda de los detalles específicos, se acuerda de las situaciones exactas que lo llevaron a sentir eso en ese momento. Así como lo dice Julia, las emociones. En este caso, ella dice, las emociones no son negativas. Me gustaría que escribieras ahí por qué piensas que las emociones no son negativas, mi querida Julia. Me parece interesante eso que dices. Dentro de estas tres emociones, ira, está el rencor y está por último la venganza. Ese deseo de tomar por nuestras propias manos la justicia. Entonces, eso que me hizo esa persona o eso que le hizo esa persona a otro que me hizo sentir mal, que me hizo sentir odio, que me hizo sentir ira, que me hizo sentir rencor, lo que voy a hacer es a cobrárselo. Voy a cobrárselo, me tengo que vengar. Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que tuvo que albergar una persona que necesita en su corazón perdonar. ¿Quieres decir algo? Que te veo con No, cara de querer participar? no, te estaba escuchando. No, fui, tuve una situación personal que me llevó en algún momento de mi vida a sentir esa situación y me da risa porque sí, esos son los sentimientos que genera y las emociones y pensamientos que genera, que sin darnos cuenta también, que realmente siempre nos lastimamos es a nosotros mismos, ¿no? Por estas situaciones. Cuando una persona es noble de corazón, no quiere lastimar a los demás. Pero cuando se albergan estas emociones dentro de una, pues desafortunadamente surgen, ¿no? Surgen estas situaciones. Correcto. Julia nos dice aquí que no existen las emociones negativas. Las emociones son solo emociones y todas están para que aprendamos algo. Me parece Correcto. Y lo interesante veo como un este aporte aprendizaje, que sí, dices. hace parte. Está muy interesante. A lo que yo preguntaría entonces, si no hay emociones negativas ni hay emociones positivas, ¿cómo puedes tú organizar la vibración en la que quieres atraer? Nosotros estamos haciendo un ejercicio desde el inicio con un libro que se llama El poder de la hora, que nos habla del control de la mente. Nos dice también una película que se llama El Secreto, que a la vez también es un libro que atraemos según la vibración que tenemos. En ese orden de ideas, las emociones están directamente relacionadas con los pensamientos.
pero hay diferentes ondas de vibración. ¿Cuál sería entonces en ese caso la onda de vibración que atraería las emociones diferentes si no hay una diferenciación entre buenas y malas? Si no hay una diferenciación entre bajas y altas. Es el que puede perdonar. Y esto es para usted. Primero, entonces, ¿qué debe haber para poder perdonar? Un daño. Tiene que haber un daño. Segundo, debo entender qué es lo que me está produciendo ese daño. Si me está produciendo ira, rencor o deseos de venganza. Tercero, solamente usted, si se ha sentido agredido o agredida, puede perdonar. Y cuarto, entender que el perdón, como todo proceso, requiere tiempo. El perdón no se produce de la noche a la mañana. El perdón necesita un proceso para llegar a la aceptación total y finalmente el perdonar, que significa recordar, tener la capacidad de recordar esa situación sin ira, sin rencor y sin deseos de venganza. Te interrumpí, discúlpame. No, yo te interrumpí a ti, perdóname. ¿Pero estabas diciendo algo? Sí, que es después de que reconocemos, aceptamos y perdonamos, llega la resignificación, que es lo que hemos estado hablando todos estos días, de verlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Resignificar dolor, ira, rencor por oportunidad de aprendizaje, cambiar la emoción. Perfectamente correcto. Ahora, si nosotros hablamos de que el perdón es un proceso, ¿cuánto tarda ese proceso? ¿Cuánto podemos decir nosotros demora el proceso de perdonar? ¿De qué depende ello? De la persona, de la voluntad de la persona por querer perdonar. Y muchas personas, sobre todo cuando tienen trastornos de codependencia, e incluso así no lo tengan, necesitan la ayuda de un profesional que los guíe a perdonar desde el corazón, porque las personas creen que se perdona desde la mente y desde la mente no se perdona. Cuando perdonamos desde la mente, se escuchan personas decir, yo lo perdono, pero ojalá le vaya súper mal por todo el daño que me hizo, o yo lo perdono, pero no quiero volver a saber nada de esa persona, o entre otros comentarios que si escuchan solamente tienen palabras de resentimiento y de rencor que me vinculan directamente a la persona que me generó esa ira y que me generó ese dolor, ¿no? Entonces, perdonar desde el corazón, y eso muchas veces se hace desde la terapia, ¿no? O sea, el terapeuta te guía en el proceso para reconectar la mente con el corazón y poder perdonar desde el corazón para encontrar la paz espiritual, pues que te llevará a esa resignificación para verlo como una oportunidad de aprendizaje. Yo lo perdono, pero arriba hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Eso no es perdonar. Eso es un perdón, pero un perdón desde la mente. Como dices tú, por desgaste. Un perdón que puede ocurrir por desgaste, pero que definitivamente no es este caso. Porque una persona dice algo como eso. Yo perdono, pero no olvido, o conmigo no vuelvo a contar. No es hacer una cuenta desde cero, sino todo lo contrario. Es llevar la cuenta. Y el que lleva la cuenta no ha perdonado. El que lleva la cuenta de los errores que le hacen no ha perdonado. Entonces, ¿depende de qué? Depende exclusivamente de la necesidad que tenga la persona de perdonar. Si realmente quiere perdonar, se va a dedicar a hacerlo. Porque como lo decíamos al principio, el perdón no es un favor que yo le hago al otro. El perdón es un favor que yo me hago a mí. Yo me estoy haciendo el favor, el gran favor de perdonarme. Yo me estoy haciendo el gran impulso, me estoy dando el gran regalo de perdonar a otra persona. Así es como funciona. Entonces, ¿cuándo se justifica el perdón? El perdón únicamente se justifica cuando existe rencor, existe odio o existen deseos de venganza. Es el único momento en el que se puede decir que sí se justifica el perdón. Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Mi querida Tatiana, algo que tengamos que saber. Si ustedes tienen preguntas, queridos, los que vayan llegando allí, recuerden que abajo hay un cuadrito que tiene una interrogante. Ese interrogante ustedes lo oprimen y ahí pueden escribir sus preguntas si tienen alguna. ¿De acuerdo? Y los que van llegando pueden ir al ladito de ese interrogante, ver una flechita que tiene en la mitad una rayita, parece un avioncito de papel, le oprimen ahí y escogen, se va a desplegar un menú, ahí donde la doctora tiene el dedito, ahí te va a desplegar un menú
y después de que se despliegue ese menú, usted va a escoger cinco personas, así como las 5 formas del perdón, va a escoger usted 5 personas para que les pueda llevar este mensaje también, ¿de acuerdo? Entonces, saludos a Heli Luni, doctora Elena, que se va conectando, a Natalia, a un enfermero amargado, se acaba de conectar un enfermero amargado y nos manda saludos. Conver Fabio nos dice que tampoco es correcto, el perdón tampoco significa dejar de sentir, es verdad, es dejar ni olvidar de tener tampoco. rencor, más no dejar de sentir. Perdonar no implica reconciliación con el ofensor, eso es completamente cierto, mi amigo Fabio, no quiere decir que yo voy a tener la misma relación con la otra persona, pero sí voy a enmendar todo lo que haya sucedido en mi corazón por esa situación. No tiene que es estar. dejarlo libre. ¿Cómo sabemos si realmente hemos perdonado, mi querida? Todavía no vamos allá, pero pronto vamos a tener todas esas respuestas. Vamos a ir apuntándolas para al final de la serie tener las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, quedaron claros hasta ahí los primeros pinitos de este camino del perdón. Voy a repetirlo porque vamos a tener durante toda esta semana el tema de los caminos del perdón. Entonces, primero, perdonar, ¿qué es? Es recordar sin dolor, recordar sin ira, recordar sin rencor. Primero eso. ¿Cuáles son las 3 emociones que produce la falta de perdón? Produce ira, produce rencor y produce deseos de venganza. Las condiciones para poder perdonar. Primero, solamente el agredido puede perdonar. Segundo, el perdón requiere tiempo. Tercera cuestión, ¿cuánto demora el camino del perdón? ¿Cuánto demora el proceso de perdonar? Demorará tanto como la necesidad de aquel que tiene de perdonar es. Lo acabo de decir como el maestro Yoda, pero no importa, yo sé que se me entendió. Entonces, depende de la necesidad de la persona que necesita perdonar. Y el perdón, como último tip del día de hoy, el perdón solo se justifica si existe ira, si existe rencor y si existe venganza, querido. Entonces, vamos a darle durante toda esta semana el aviso, el boom. Vamos a darle la respuesta a las personas que quieren conocer los 5 caminos del perdón. Ya vimos lo que es el perdón. Esto lo vamos a dejar grabado en un podcast y vamos a dejarlo grabado en YouTube para que ustedes sigan la serie completa, para que inviten a otras personas para que lo puedan escuchar. Y la charla como tal, vamos a tenerla disponible una vez terminemos todos estos audios, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la del día de hoy. Vamos a demorar un promedio de 30 minuticos dándola todos los días. Mañana vamos a empezar a abordar cada uno de los caminos del perdón, que se los enumero para que no se nos vaya a ir ninguno, por favor. Primero, el camino del amor, exclusivo de las mujeres madres. El camino del desgaste, del cansancio absoluto. El camino de la comprensión, cuando soy capaz de comprender a mi agresor, saber lo que le pudo haber ocurrido y cuáles fueron los motivos para que hiciera eso conmigo o con aquella persona que me hizo generar una necesidad de perdonar. Siguiente, el camino de la comparación, cuando yo entiendo que tanto como fallan los otros, fallo yo también. Y el camino finalmente de la compasión. ¿Qué habla ese camino de la compasión? Yo soy capaz de sentir ese dolor de la otra persona porque en algún momento también posiblemente le hayan hecho el mismo daño o un daño mayor. Ese es el resumen de las 5 formas de perdón que vamos a tener. Entonces, recuérdenlo, para toda esta semana vamos a sacar el tiempo a las 7 de la noche. De 7 a 7 y media vamos a hablar de las 5 formas del perdón. Tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado terminamos con la última forma del perdón. Queridos, si tienen alguna pregunta, la pueden enviar obviamente por aquí, por el chat, para que la vayan haciendo. No tenemos tarea, nos dice Consuelito que si tenemos tarea, dice mucha tarea para mí. No, tranquila que eso es de a poquito, querida, no te preocupes. Les recuerdo a las personas que no hacen parte todavía de nuestro equipo de Lazarillo en línea, perdón que me fui un momentito. Si quieren hacer parte de venir a la página de Facebook, aquí está el nombre de la página Terapeuta en Línea. Van a WhatsApp
y allí se inscriben para que puedan hacer parte de este proyecto de Lazarillo en línea, que ya aparentemente no va hasta el 13, que ya no son solamente 21 días, sino que nos vamos a ir hasta el 27 de abril, por lo visto. Entonces, si tienen la actitud correcta, vean, como la doctora Tatiana, que tiene esa sonrisa de oreja a oreja y está con la actitud positiva, por favor, diríjanse a la página de Facebook, allá le dan seguir, escriben al WhatsApp y con mucho gusto los vamos a tener aquí en este lugar. Querida, me hacían un comentario ahora que me llegó aquí uno de los mensajitos, que debería comenzar hoy con una forma de perdón. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Empezamos hoy o mañana las sacamos todas? Como tú quieras. Bueno, desde mañana. Pero si la gente quiere que les demos una forma, ¿Quiere la pues, gente? yo creo que es lo que empezamos? quiera el Yo te voy público, a dar, no es lo que queramos nosotros. te voy a dar entonces el tip. ¿Por cuál podemos empezar? ¿Empezamos por el camino del amor? Me parece. Para que Yo las creo madres que se vayan. dejémoslo de últimas, ¿no? ¿El camino del amor de últimas? Sí, me ¿Te parece. parece? Bueno, entonces, ¿por cuál empezamos? Tenemos el camino de la compasión, de la comprensión, de la comparación, del desgaste y ya, porque dices que el del amor no. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por el del desgaste. El camino del desgaste es muy simple, queridos. El camino del desgaste es muy simple para llegar ahí, pero toma muchísimo tiempo. Porque cuando una persona se ha desgastado lo suficiente como para decir, ya no quiero cargar más con este odio, con esta rabia, por lo general ya se ha hecho mucho daño. Entonces, el camino del desgaste es literalmente el físico y mental cansancio. Debería ser uno, o es más bien, uno de los últimos recursos. ¿Cuál es la característica de las personas que perdonan por el desgaste? Son personas que están acostumbradas a tener una tolerancia emocional, una tolerancia al dolor bastante alta, una tolerancia a la frustración bastante alta, pero que aún así, como soportan su frustración, como soportan el dolor, lo mantienen relegado en sus vidas y lo cargan. Llevan cargando muchísimo tiempo aquel dolor y un día pueden levantarse específicamente y decir no más. En donde vemos impulsos que son movidos de esta manera, los vemos muy por lo general en las personas compulsivas. Esas personas compulsivas son aquellas que asimismo, como pueden generar una conducta desencadenante de muchas otras conductas, rápidamente también pueden eliminarla de manera inmediata. Como por ejemplo, esas personas que quieren dejar de fumar y no esperan un síndrome de abstinencia, sino que lo dejan de manera inmediata. Son personas que lo pensaron tantas veces, que quisieron tantas veces hacerlo de manera gradual, que un día dijeron, ya no quiero más, y terminan botando lo que tenían hace mucho tiempo que perdonar, o lo que llevaban mucho tiempo cargando con dolor, lo botan de un momento a otro. Así como el cigarrillo, así como el alcohol. Conocemos muchos casos de personas, de mamás, por ejemplo, que se enteran que están en estado de gestación y dejan de fumar inmediatamente. Y intentaron hacerlo por 20 años y no pudieron. Entonces, ¿qué dijeron? Ya estoy físicamente agotada, me perdono por haber fumado tanto tiempo, me perdono por el daño que me he hecho, dejo de sentir rencor y esto va a ser simplemente una situación pasada para mi vida futura. Voy a dejarlo acá y aquí hago lo siguiente, cerrar el ciclo. Recordemos que cuando yo decido cómo voy a perdonar, empiezo cerrando el ciclo y me introduzco en este camino bien conocido, que es el camino del duelo. Debe haber un duelo, pero para que haya un duelo, primero debe haber un cierre de ciclo. Y cuando hablamos del perdón, escoger el camino ya es cerrar en sí mismo el ciclo, porque lo he decidido. Y recordemos que cerrar el ciclo debe ser previo a comenzar el duelo, para que el duelo sea exitoso. Entonces, ese es nuestro primer perdón, querida, el perdón por desgaste. Físico, cansancio, estoy aburrido, harto y desgastado por esto que me has hecho, prefiero no pensarlo más, lo dejo en un lugar en el que no me haga daño y empiezo a sentir felicidad, amor y esperanza. Eso es el inicio de nuestras 5 formas del perdón. Mi querida Tatiana, desde Utah, que nos acompaña, muy atenta el día de hoy. Totalmente.
Aprendiendo. Aprendiendo. Me gusta eso. Todos estamos aprendiendo acá. Total. Nosotros acabamos de llevarnos una gran lección de Julia, creo que es Julia, ¿cierto? Que nos invita a hacer una lectura interesante en donde las emociones resultan no ser negativas. Que sí hizo mi amiga Julia. Sí, por acá está mi amiga Julia. Donde no resultan ser negativas ni positivas. Recordemos, por favor, vamos a recomendarlo porque me parece interesante y después podemos hacer un en vivo hablando aquello de lo que es el perdón o de lo que son las emociones. Dice, mi querida, ¿cómo estoy? Rafael Vizquera. Vamos a buscar textos del señor Rafael Vizquera. Si tienes alguna recomendación puntual, mi querida Julia, un libro específico de él, te la recibimos con todo el amor del mundo. Sí, ahí nos colocaste otra vez Rafael Vizquera, me imagino que es el autor, ¿cierto? Si quieres recomendarnos cuál es la lectura, muchísimo, muchísimo mejor, queridos. Entonces, terminamos por el día de hoy, mi querida Tatiana. ¿Qué te parece el live de hoy? ¿Qué te parece lo que hemos hecho? ¿Cómo nos das y cuáles son tus impresiones del día de hoy, querida? Estos lives permiten a las personas encontrar la paz a los duelos por la situación que estén pasando, de guiar su camino, su proceso, ¿no? Si se identifican con la temática, encontrar la salida de una manera cómoda desde su casa, a encontrar cómo controlar las emociones que le generan situaciones del pasado que en este momento le cohíben alcanzar el éxito y la realización personal, porque cuando albergamos sentimientos o emociones de ira, rencor y dolor, frenamos muchísimas otras situaciones de éxito y de realización, porque desafortunadamente las emociones que nosotros transmitimos son proyectadas en los demás y eso afecta no solamente nuestra relación consigo mismos, sino la relación con los demás, las relaciones personales, intrapersonales y obviamente nosotros somos seres sociales por naturaleza. Una persona sin una buena relación, tanto personal como intrapersonal, pues desafortunadamente no puede desarrollarse de una manera apropiada dentro de su entorno, ¿no? Va a tener muchísimas dificultades para encontrar esa paz espiritual que todos necesitamos cuando queremos alcanzar el éxito en cualquier cosa que pretendamos en nuestra vida. Entonces, estos line espectacular porque le permiten de verdad a la gente encontrar reinventarse, ¿no? En estas situaciones que estamos viviendo y encontrar señales que les permitan salir cuando se pase la cuarentena un poco más fuertes y fortalecidos para cualquier situación que quieran enfrentar. Perfecto, listo, mis queridos. Entonces los vamos a dejar por el día de hoy. Les mandamos un abrazo enorme a la doctora Tatiana Calle, que nos estuvo acompañando desde Utah, Estados Unidos. Mañana nos vemos aquí, 7 de la noche, queridos, 7 de la noche, para continuar con este Lazarillo en línea. Terapeuta en línea es la página de Facebook, donde pueden ir allí a inscribirse, a escribirnos por el WhatsApp, y allí podemos estar con mayor comunicación dentro de estos días que vamos a tener de cuarentena. Queridos, los saludo y los abrazo para que les llegue con mucho amor y mucha luz al lugar en el que estén. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Esperamos que haya sido de provecho este tiempo para ustedes como lo fue para nosotros. Mi querida Tatiana, un abrazo grande, gracias por tu compañía. Dios te bendiga. Y ahí estamos. Un beso y un abrazo gigante y gracias. Gracias, chao, hasta mañana. Nos vemos, queridos. Entonces, les agradezco mucho por su sintonía. Compartan, por favor, acá. ¿Quién me había mandado solicitud para estar en el video? Vengan, yo miro por acá. Josep Villarreal nos envió una solicitud. Vamos a estar mañana aquí continuando con las formas del perdón, queridos. 4 nos hacen falta, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a terminar el viernes y el sábado nos vamos a dedicar a la recapitulación de todo esto. Sigan las recomendaciones, por favor. Dios les bendiga. Mucha paz, mucho amor, mucha oración, meditación, lectura y deporte para este tiempo. Acuérdense mantenerse saludables y no permitan por nada del mundo que su emotividad los controle. Más bien, controlen sus emociones. Dios les bendiga y estamos ahí en contacto. Chao, pues, queridos.